El libro de Job, lección 10, la ira de Eliú. El propósito de la lección de esta semana es que debemos vivir por fe y no por conocimiento. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, momento, lugar y la ocasión precisas. La segunda, un intruso en el universo. Y la tercera, ¿cuál es la mayor fe? Frecuencia cristiana. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que no suceden, es vivir por fe y no por vista. No vivimos por fe cuando está todo racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios, como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor. Iniciemos con la primera parte, momento, lugar y la ocasión apropiadas. A lo largo de los capítulos 3 al 25, siguieron los argumentos sin que nadie se diera en su posición. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno a su manera y con su propia agenda, no abandonaron su conclusión de que la gente recibe lo que merece en la vida. Por lo tanto, lo que le sobrevino a Job tenía que ser el justo castigo de sus pecados. Entre tanto, Job seguía lamentándose de lo que le había acontecido, seguro de que no merecía ese sufrimiento. Siguieron altercando. Cada supuesto consolador acusaba a Job de pronunciar palabras vacías y vanas, y Job le respondía, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. Si podemos obtener alguna lección del libro de Job, una que ya debiera de ser obvia después de estos discursos, es que como humanos necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que éste actúa. Podemos conocer alguna verdad o mucha verdad, pero a veces, como vemos en estos 3 hombres, no necesariamente sabemos la mejor manera de aplicar las verdades que sabemos, es decir, el momento, el lugar y la ocasión apropiadas. Ahora, el héroe trágico de la historia da su discurso final en 6 capítulos 26 al 31 a sus 3 aparentes consoladores. En el 29:2, Job dice, ¿quién me volviese como los meses pasados, como los días en que Dios me guardaba? Y el 29:4, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Capítulos 30, versículos 30 y 31. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Y en el 30:23, porque yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. Y el 31:40, aquí terminan las palabras de Job. Ahora hace su entrada Eliú, pero no en el momento ni en la ocasión apropiadas, ni mucho menos con la actitud correcta. Job 32, del 2 al 5. Entonces Eliú se encendió en ira contra Job, porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Cuán oportuno es el consejo de 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cuán cuidadosos debemos de ser de cuando interpretamos las palabras de otros. Otro consejo de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 2 le dice al joven discípulo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Podemos aprender mucho de la forma como Pablo encaró los problemas de la iglesia de Corinto. Habló claramente, pero con amor por las almas. Mediante sus amonestaciones y reprensiones resplandeció sobre ellos la luz de Dios para revelar los pecados ocultos que contaminaban sus vidas. San Mateo, capítulo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Debemos cuidarnos de no ser excesivamente severos hacia los que obran mal, pero al mismo tiempo no debemos perder de vista la suma gravedad del pecado. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión, por penoso que sea hacerlo. Cristo no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a una alma una pena inútil. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y el pecado, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. ¡Cuánta verdad hay en la expresión! Los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Pero siempre hay que elegir el momento, el lugar y la ocasión apropiadas, y con la actitud correcta, siguiendo la instrucción dada por el Señor en San Mateo capítulo 7, versículos de 3 al 5. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. El propósito de toda exhortación, de toda reprensión y de la disciplina debe ser redentiva. Pasemos a la segunda parte, un intruso en el universo. Los personajes del libro de Job, como mortales que veían por espejo oscuramente, actuaron desde un punto de vista muy limitado de la naturaleza del mundo físico y espiritual. Es interesante que en todos estos debates acerca del mal que afectó a Job, ninguno analizó el papel del diablo, la causa directa de todos sus males. Muy a menudo la gente piensa cuando le golpea la tragedia, no entiendo esto, o bien, esto no tiene sentido. Esta era la queja de Job todo el tiempo. Hay una buena razón por la que Job y sus amigos no le encontraron el sentido a todo lo que estaba sucediendo. El mal mismo no tiene sentido. Si pudiéramos comprenderlo, si se adecuara a un plan lógico y racional, entonces no sería malo, porque serviría a un propósito racional. Ezequiel 28, 12 al 17. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué podría haber sido más irracional e ilógico que el mal que vino a infectar al diablo? En el Camino a Cristo, capítulo 3, menciona los 3 pecados que infectaron al diablo, a Adán y Eva, y también a nosotros. Dice así: al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más graves puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgulloso no siente necesidad alguna, y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. Cabe una importante reflexión: exclamar como el publicano de la parábola en San Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. Pidámosle diariamente a Dios que desarraigue en nosotros la planta maligna del egoísmo e implante su amor en nuestra vida, que nos libere del virus mortal del orgullo y la codicia y nos haga humildes y abnegados como es Él. El pecado es un intruso en el universo y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. El pecado va a ser desarraigado del universo, y juntamente con él todos los pecadores. Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Concluyamos con la tercera parte. ¿Cuál es la mayor fe? Una de las lecciones más importantes del libro de Job es la de vivir por fe y no por vista. Confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos explicar las cosas que nos suceden. No vivimos por fe cuando está todo racionalmente explicado. Vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios como Job, aunque no tenga sentido lo que sucede a nuestro alrededor. Job no se ofreció como voluntario para ser probado. ¿Quién lo haría? ¿Era esto justo para Job y su familia? ¿Y es justo para nosotros padecer en este mundo? La respuesta es que hubo alguien que se ofreció como voluntario para venir a este nuestro pequeño mundo para sufrir y padecer como nosotros con el fin de redimirnos. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Camino a Cristo, en el capítulo titulado Maravillas obradas por la fe, dice: del simple relato de las Escrituras acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que perdone nuestros pecados. ¿Habéis confesado vuestros pecados y en vuestro corazón los habéis desechado? ¿Habéis resuelto entregaros a Dios? Id pues a Él y pedirle que os limpie de vuestros pecados y os dé un nuevo corazón. Creed que lo hará, porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo tenemos. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Venid y estemos a cuenta,
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aceptemos diariamente esta invitación y apropiémonos mediante la fe de esta promesa maravillosa. El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Les ayudaba con las cosas que podían ver, así les inspiraba confianza en Él tocante a las cosas que no podían ver, y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Tenemos el caso del endemoniado, San Marcos capítulo 5 y versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este hombre no pudo expresar por causa de los demonios su deseo de ser liberado, pero el Señor entendió su anhelo y lo sanó, libertándole de la legión de demonios. Marcos 1:40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. El leproso sí pudo expresar su deseo de ser sanado y recibió su petición. Pero ¿cuál es la mayor fe? San Lucas 5, 18 al 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesucristo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante del Señor Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Este hombre no expresó su deseo de ser sanado de su parálisis. Lo que más deseaba era ser sanado de sus pecados. Jesús lo sabía y por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Esta es la mayor fe. Si en este momento estás pasando por un problema económico, familiar o de salud, como el caso de Job o de este paralítico, podemos pedirle a Dios que solucione estos asuntos. Pero la mayor fe es pedirle diariamente el perdón de nuestros pecados, confiando en que Él se encargará de todo lo demás. Decidamos hoy que, como el ladrón en la cruz mencionado en San Lucas 23, 39 al 41, mientras el otro le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, mas éste ningún mal hizo. Y decirle todos los días como él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y escuchar mediante la fe la maravillosa promesa de Jesús: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.